Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Muy buenas, esto es Transmedia y estamos con Teresa Cebrián. Teresa es productora y gestora cultural, corríjame si me equivoco, experta en desarrollo de proyectos audiovisuales y guionista. Correcto, pero no. Guionista no soy. Soy coordinadora de la Asociación de Guionistas. Pero yo... Coordinadora de la Asociación de Guionistas, EDAV. EDAV, Escritors del Audiovisual Valencià. Que organizan muchas actividades, ahora nos hablará de ella. ¿Le apetece que comencemos? Cuando tú quieras. Avanti. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Estamos con la productora y gestora cultural Teresa Cebrián. Teresa Cebrián ha venido hoy a la Universidad Jaume I, a Castellón, He venido a dar una charla para ayudar a los chavales a que comuniquen mejor cuando tengan que presentar algún proyecto en público a alguien. En 7 segundos, el objetivo de esa charla, de ese taller sobre pitching de proyectos audiovisuales, sería, 7 segundos, 21 palabras. En 7 segundos sería proporcionarles herramientas para que puedan comunicar sus proyectos de una forma eficaz. Y esto, ahora en un minuto, se hace a través de... Eso se hace a través de, primero, una pequeña charla con una introducción teórica en la que yo les explico los fundamentos de las presentaciones públicas de proyectos. No me gusta decir pitch, que es palabra inglesa. Y después pues vamos desgranando esta información e intentando que lo puedan aplicar de forma práctica cuando hagan una presentación. Usted lleva ya un ratito dedicándose a este tipo de cuestiones, también en la formación, también a nivel profesional. 3 errores que se repiten habitualmente cuando usted asiste a estos pitch o a estas presentaciones públicas de proyectos que conviene evitar. ¿Qué 3 cuestiones cree que son? 3 errores que se resumen en uno la mayoría de las veces, no siempre, y es falta de preparación. Uno piensa que porque el proyecto es suyo lo va a comunicar muy bien y no lo estructura y no lo prepara lo suficientemente bien. Otro error es dejarse atrapar por los nervios. Mucha gente entra en esa onda y es una cosa muy fácilmente evitable. Hoy daremos alguna clave. Y el tercer error pues vuelve a ser acudir a un pitch no lo suficientemente preparado. ¿El proyecto hay que explicarlo o hay que contarlo? Hay que hacer un poco de storytelling, hay que contarlo dando alguna explicación si es pertinente, depende de quién nos esté escuchando. Estuvimos hace unas semanas con la directora y productora Claudia Pinto y Claudia Pinto nos contaba que no hay que gustarle a todo el mundo en un pitch, que a quien hay que encontrar es a tu productor. Y hablaba de una suerte de enamoramiento. Eso es así, es un poco como ligar, digamos. Y luego, si a ti te gusta, tú le gustas y el objetivo que ambos perseguís es el mismo, pues ya se puede hablar de establecer una relación. No puedes pretender gustarle a todo el mundo, es que además es imposible. Y después, ¿para qué quieres casarte con alguien a quien no le gustas? ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, en un pitch, digamos que el objetivo es usted, ¿qué tiempo se suelen trabajar a nivel profesional, digamos? ¿Cuál es el formato más habitual? Bueno, normalmente hay desde el one minute pitch que convocan normalmente en Hollywood las grandes productoras, que no es un mito, que es así. Luego, pues en foros internacionales o en foros convocados por agentes o televisiones, 5 o 7 minutos. Más no, más francamente lo único que consigues es aburrir y que se empiece a perder la atención. Los foros de animación que quizá necesitan ver algo de cómo se mueven los personajes, pues un poquito más. Cartoon Forum son unos 15 máximo. Si no te acotan el tiempo, yo aconsejo no sobrepasar nunca los 7 minutos. Y si con 5 tienes suficiente, mejor. Lo breve y bueno. 2 o 3 o 4 o 5 veces bueno. ¿Conviene utilizar algún teaser
vídeo, algún apoyo Sí, gráfico. hombre, por descontado. Vamos a ver, en el caso que estamos tratando, que estamos hablando de un producto audiovisual cuyo destino final es una pantalla, del tipo que sea, pequeña o grande. Entonces, cuanto más visual hagamos nuestro pitch, cuanto más consigamos hacer que se visualice cómo va a ser, estaremos comunicando mejor. Entonces, siempre que se pueda, hay que tener un apoyo visual, audiovisual, por descontado. Una persona hablando y una pantalla blanca detrás. Es muy aburrido generalmente. ¿Vale? Y luego dejamos algo físico, dejamos tarjeta, dejamos algún folleto, no... Sí, sí. Todo esto lo vamos a contar esta tarde más detalladamente. Sí que dejamos, porque normalmente la persona que nos está escuchando, a su vez, cuando llegue a su despacho, a su televisión, a donde sea, a su vez va a tener que pitchear a sus compañeros, a un superior. Entonces, todo lo que dejemos le va a ayudar a recordar nuestro proyecto y a dar los datos esenciales de una manera clara y rápida. Y luego, pensando en que normalmente pues, tenemos la mala costumbre de trabajar en escritorios, en mesas, en tal, ¿algún objeto relacionado con el proyecto que pueda ser un utensilio, que pueda convertirse en un utensilio? Bueno, dependerá del proyecto. Quiero decir, tenemos esa mala costumbre algunos. Un gran ejecutivo de televisión que se pasa la vida en mercados, festivales, etcétera. Pocas Trabaja veces, en cafés, a veces. quizá sí, o pocas veces se acerque a un escritor. Quizá es mejor dejarle un identificador de equipaje. Yo qué sé, según a quién. En cualquier caso es importante el átomo. Es importante llevar Hay que dejar algo que, tangible. sí, algo, pues igual que cuando vas a una playa te llevas una caracola porque te ha molado la playa, luego estás en tu casa y la ves y, mira, de cuando estuve allí. Pues lo mismo, dejamos un pequeño souvenir, está muy bien. ¿Algo que recuerde usted? ¿Algún objeto que le llamara la atención en algún pitch que dijera, mira, qué buena idea? Piedras. ¿Piedras? Piedras. ¿Cómo? ¿Y el proyecto iba de...? El proyecto iba del Canal de Panamá y de la gran obra y fue muy oportuno, fue un pitch muy bien estructurado que empezó con la construcción de un relato y empezó repartiendo piedras a los asistentes. Antes de comenzar este café con micro, usted y yo estábamos bromeando, pero estábamos los dos un poco nerviosos. Teníamos unos nervios porque esta vez, bueno, normalmente este es un formato que se hace en radio, no hay cámaras, ahora tenemos, tenemos 2 cámaras, hay 3 compañeros alrededor, un saludo, y eso pues provocaba una iluminación, 2 micrófonos, provocaba unos ciertos nervios, pero que comentábamos que eran incluso buenos porque nos parecía que era una manera de mostrar que esto que estamos haciendo nos parece importante y es una manera de darle importancia. Sin embargo, uno nunca sabe hasta qué punto esos nervios son un aliado porque te mantienen en tensión, en alerta ante lo que vas a hacer y cuando, digamos, te pueden bloquear. Entonces, ¿qué consejos da para trabajar los nervios cuando uno está...? A ver, yo siempre digo lo mismo. Estar nervioso es normal, no nos tiene que preocupar. El que no se ponga un poquito nervioso es que no es ni humano. Es peligroso. Sí. Lo primero que hay que tener claro es que no pasa nada por estar nervioso. ¿Que se te va a notar? Sí. Y sigue sin pasar nada. El que te está escuchando lo que le interesa es la historia que tú tienes que contar, cómo la tienes de clara, de preparar. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tú no eres tan importante, digamos, cuando estás contando. Lo importante es el proyecto. Verdaderamente es tu proyecto, también como lo comunicas tú, obviamente. Pero lo he dicho, nada más empezar, la mejor manera que existe de evitar ese exceso de nervios es mucha preparación. Es tener muy claro qué vamos a decir, cómo vamos a decirlo y habernos preparado bien. Esto nos va a dar tranquilidad y nos va a dar seguridad. Y luego hay pequeños trucos de a quién mirar en el público, cómo y dónde reposar la mirada y bueno, también va a depender de en qué situación nos pongan, porque hay pitch que son muy, muy duros, con una especie de tribunal allí, un foco sobre ti, y bueno, también es un poco adrede, ¿no?, para ponerte en una situación así de tensión, pero la tensión no es mala. ¿Recomienda elegir a alguien del público, focalizar? Sí, bueno, hay muchos trucos. Está la mirada escáner. ¿Cómo es eso? Pues vas mirando de un lado a otro de la sala, miras aquí, miras al fondo y vas como escaneando.
Y luego, bueno, pues si tienes algún conocido o alguien que dices, mira qué chico más guapo, pues te quedas a mirar y así de alguna manera hay que establecer contacto visual. Depende de cómo estés ubicado cuando hagas tu presentación, porque hay veces que estás cara a una mesa de un tribunal, todos con cara muy seria. Entonces, bueno, sí lo que no hay que hacer es mirar ni a enanos ni a gigantes. Hay vista al frente y establecer contacto visual. Con uno, con varios, pero sí, hay que hacerlo. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con la productora y gestora cultural Teresa Cebrián. Hemos estado repasando algunos de los aspectos más importantes de un pitching. Hemos hecho un pitch, hemos gustado, hemos engañado / enamorado a algún productor o productora. Y después la siguiente fase normalmente es un one-to-one. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, primero te voy a decir que no engañamos a nadie, porque queremos establecer una relación. Un poco sí. No, seducimos. Usted no ha ocultado nunca ningún detalle. Seducimos. Cuando estaba empezando una relación, hay cosas que... Bueno, utilizamos armas. Al menos mi mujer me dijo me recuerda que lo hice en su momento. Sí, no, utilizamos armas y seducimos, pero yo no recomiendo que engañemos porque vamos a establecer una relación, tiene que ser lo más honesta posible. Bueno, tú haces tu pitch, consigues cautivar, crear interés, que es el objetivo fundamental. Quiero saber más, me interesa. Este es el objetivo, ¿vale? El gancho. Y luego, pues si esto se concreta en una reunión 1 a 1, ya nos dan más tiempo. Esto está muy bien porque ya nos permite desarrollar un poquito más todos los aspectos creativos de la historia, o bueno, dependiendo del grado de desarrollo que tenga, podemos hablar también de otros aspectos de producción, y nos permite también establecer una conexión más personal y normalmente la persona que tienes enfrente te lo suele poner más fácil que cuando estás pitcheando. Y en un one-to-one hay que no solamente hablar, sino escuchar también al productor. Yo siempre recomiendo que se aproveche la situación de one-to-one para recoger mucho feedback de la persona con la que estás sentado. Es gente normalmente con mucha experiencia o que está en un punto que a nosotros nos interesa mucho. Entonces, tú puedes explicar, pero yo siempre recomiendo que se hagan muchas preguntas de nuestro proyecto, de nuestra presentación, que recojamos toda la información que sea posible. Si no le interesa y te lo deja claro, está sentado contigo, pues porque dentro de un foro esa reunión está pactada, te ha escuchado, la ha presentado y mira, el tipo de proyecto que tú llevas, yo no llevo esta línea de producción, saca la información, escúchale y pregúntale muchísimo. ¿Toma nota? Toma nota siempre, siempre, siempre. ¿Y en qué tomamos nota? Yo ahora tengo un portátil, pero también llevo una libretita. Cada cual. Quiera. Una tablet, un papel y un boli, como quieras. Mental, no, que luego se olviden las cosas. ¿Vale? Pero sí, hay que ir preparado para apuntar. Y luego ya, lógicamente, después del one-to-one nos van a pedir una memoria de proyecto. Correcto. ¿Qué nivel de concreción? Porque siempre está, registro la idea, no la registro, me lo van a plagiar, Bueno, ¿qué recomienda usted en estas etapas? El nivel de concreción va a depender del punto de desarrollo en que esté la historia. Yo lo primero que recomiendo antes de presentar nada en público es registrarlo. Si es un formato... Pero las ideas no se registran. Bueno, el registro de la propiedad intelectual hay ciertas cosas efectivamente que no admite, pero hoy por hoy existen ya registros online, ¿vale? En los que sí puedes registrar cierto tipo de proyectos que el registro de la propiedad intelectual aún no admite. Son registros privados, esta es la única diferencia, son totalmente válidos y tú sí puedes hacer un documento con una memoria de lo que es tu trabajo y subirlo. Lo subes online, es gratuito y ya hay mucha jurisprudencia. Y esto es lo primero que uno tiene que hacer, porque te lo creas o no, hay muchísimo pirata. ¿Recuerda alguno el nombre de alguno de estos registros? Sí, Safe Creative. Safe Creative. Y es así tan fácil como safecreative.com. Metes online. Lo aparece en la descripción para aquellos que se lo estén consumiendo en el podcast, lo ponemos en la descripción del capítulo. Sí, exacto. Luego tiene 2 modalidades, una premium y una gratuita. La modalidad gratuita no sé exactamente si limita el número de registros o qué, pero es perfectamente legal, válido y te protege. Esto es lo primero que uno tiene que hacer, protegerse.
Y después, pues Porque bueno... pasa, piratas a verlos hay dos. Pasa. Hay un barco lleno de piratas surcando los mares del audiovisual y otros mares me imagino que también. Entonces, bueno, es tu idea, la registras. Luego cuando ya esté desarrollada y sea un tipo de proyecto que sí permite el registro de la propiedad intelectual, pues también vas allí y lo registras. Y luego, pues bueno, ¿hasta qué punto? Pues como decíamos, dependiendo de en qué punto de desarrollo estés, hasta ese punto desarrollas. Hay una serie de conceptos básicos que hay que transmitir y bueno, pues dependerá también de con quién estés sentado, el interés que tienes tú y esa persona en esa reunión. Eso siempre es flexible, va a depender de muchas cosas. Solo con una idea, bueno... No hay productores que son muy creativos, que son productor ejecutivo que también es creador y que prefiere a lo mejor arrancar el proyecto desde el inicio, desde la idea, junto contigo y demás, pero lo normal es que lleves algo ya un poco más sólido, más trabajado, ¿vale? Cuando hablábamos con Claudia Pinto sobre el pitching, le preguntábamos sobre la diferencia entre cuando una idea es un proyecto. Cuando dejamos de tener una idea y pasamos a tener un proyecto. Ella decía, bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero yo entiendo que esto pasa cuando le empiezas a dedicar tiempo y energía a algo. Es decir, una idea es algo que se te ocurre y que desarrollas, cuando tú le dedicas tiempo y lo compartes con otras personas, ya pasa a proyecto. ¿Está de acuerdo? Sí, de alguna manera cuando lo formalizas por escrito, diría yo, ¿no? Cuando coges tu ordenador o coges un papel y un boli, le pones un título, empiezas a desarrollarlo, va tomando cuerpo y lo comunicas a otros y empiezas a trabajarlo, sí. Mientras tanto es algo que ronda por tu cabeza. Y para que ese proyecto tenga un componente de originalidad, ¿de qué fuentes hay que beber? Porque esto es una reflexión mía, pero entiendo que desde el audiovisual muchas veces pecamos de endogamia. Es decir, si estamos haciendo series, tenemos fuentes de otras series, hacemos películas de otras películas. Con lo cual, al final, es un poco como el pescado que frío, refrío y vuelvo a refreír. Es un producto, es decir, no se acude demasiado a literatura, casi nada a teatro, muy poco a pintura, muy poco a cómica últimamente más, pero también ha estado... ¿Qué referentes o qué fuentes de inspiración cree que debería de manejar un creador? Yo creo que la vida. Los cafés. Todo, absolutamente todo. Una frase suelta que oyes por la calle, ¿no? Igual muchas veces oyes, es que leí un titular en un periódico y a partir de ahí la propia experiencia, las vivencias, pero luego es verdad que todo lo que es historia en tu materia, quiero decir, todo lo que es historia del cine, todo lo que son los clásicos, claro que nos sirven de inspiración. Las historias siempre son, a lo largo de todo su recorrido, al final siempre son las mismas, porque apelan al ser humano y a la existencia. Entonces, fuentes, cualquiera, pero es verdad que bebemos mucho de ahí, porque también es verdad que es nuestra raíz. Es lógico, pues igual que un gran chef de varias estrellas Michelin que crea platos, pues se puede basar en Kandinsky. Hay veces que ves un emplatado que dices... pues es que es un cuadro, pero sí que es verdad que se basan sobre todo en el trabajo de sus predecesores. Es lógico que sea así. Sí, eso es inevitable, pero claro, en la medida en que no lo condimentemos, cuando tomamos café con Javier Olivares, creador del Ministerio del Tiempo y guionista de muchas series, nos comentaba, echaba mucho de menos la dramaturgia en los guionistas, que había un escaso, que no iban al teatro, sabían muy poco de teatro clásico, y que creía que era una pobreza muy grande porque se entendía que las series estaban bebiendo del cine y que se estaba olvidando toda la herencia, digamos, teatral. Sí, es verdad que el consumo de las narrativas ha cambiado y es verdad que sobre todo las generaciones más jóvenes, digamos que esto es como una pata de la que cojean más. Se preguntaron a los guionistas norteamericanos en Hollywood las 100 mejores comedias, y ahora mismo no tengo la clasificación delante, pero recuerdo que prácticamente no había ninguna película antes de los años 50, prácticamente ninguna de cine mudo, creo que había un Chaplin y un Buster Keaton, y de los años 30 escasísimo. Es decir, ¿esto por qué es? Porque hay una reflexión primera, es decir, ¿no gusta ese cine? No, ¿o es que no se ha visto? Yo creo que es por desconocimiento, porque se ha quedado atrás, enterrado en la memoria y no se recuperan muchas veces esos clásicos.
Cuando yo crecí los veías en la tele constantemente, ahora no se programan o rara vez, entonces yo pienso que más bien porque se ha ido dejando olvidado. Y puede tener que ver la crisis, eso con la crisis de la comedia, es decir, estaremos de acuerdo que no está viviendo Hollywood sus mejores años en cuanto a producción de comedias, de calidad, de cine de calidad. Y tal vez es porque se han olvidado los referentes, es decir, no se ve cine por debajo anterior a los años 70. No, rara vez. Pero tampoco aquí, sin embargo, la comedia es un género que siempre está en auge y que funciona a las mil maravillas. Productores apuestan decididamente por la comedia aquí. No sé si tiene que ver con eso o con la sociedad misma, no tengo ni idea, la verdad. Sí que funciona como género, pero no está funcionando, digamos, a nivel de obras de calidad. Sí que hay obras que tienen un éxito de público. De chiste fácil y de risa. Que está muy bien y genera industria y yo creo que tanto usted como yo estamos a favor de que haya películas, bueno, pues que sean taquillazos y que permitan recuperar inversión, etcétera, pero también es verdad que hay que trabajar la calidad, el medio y el largo plazo. Y eso, digamos, que está, sobre todo en el género de comedia, está flojeando. Está flojeando, sí. Nosotros es cierto. Y eso está en parte en el guión. Hombre, a ver, el guión es la base de todo. No es que esté en parte, es que la base de la creación es el guión. Sin el guión no hay nada. Las obras audiovisuales no nacen de la nada ni se escriben solas. ¿Vale? Nosotros desde la asociación, un poco por fomentar el género y porque nos parece un género que es muy completo y que es fantástico reírse de todo, hemos puesto desde hace 3 años en marcha un concurso de guiones de largometraje de comedia, que hemos llamado La Traca, y que está funcionando muy bien. Que está abierto además a nivel nacional. Es nacional, decir, puede participar cualquiera. Sí, puede participar cualquiera que tenga un guión de largometraje de comedia. Todavía está abierta la convocatoria. Se llama Festival de concurso de guiones de largometraje La Traca. La Traca y está se celebra en Aldaya. No, en La Eliana. En la Eliana, sí, porque correcto, el ayuntamiento de La Eliana que es una población cercana a la ciudad de Valencia. Es un ayuntamiento que lleva años apostando muy decididamente por la cultura y especialmente por la cultura audiovisual. Entonces, pues se lo propusimos y bueno, nos han dado su apoyo. También el Instituto Valencià de Cultura nos ha dado apoyo para este concurso y la verdad es que se reciben cada año más guiones. Y también lo cierto es que este año no lo sabemos aún, porque aún no se ha puesto el jurado a leer, aún está abierto el plazo, pero lo cierto es también que el nivel va subiendo. Entonces, de alguna manera, pues también hay que fomentar estas cosas, ¿no? Cuéntenos cómo funciona, porque creo que seleccionan 3 guiones. 3, uno de ellos gana y los otros 2 son finalistas. ¿Y ha habido alguno que está en proceso de llevarse a la pantalla, además? Sí, el guión que ganó la primera edición, Moduleros. Bueno, nosotros lo que hacemos es en el acto de entrega de premios les organizamos lo que nosotros llamamos la merienda de lobos. Entonces invitamos a los productores. Un saludo a todos ellos. Sí, a todos ellos. Y bueno. Lo de lobos iba por los guionistas, claramente. Claro, no claro. No, los productores, nada que ver. Un saludo. Cordial. Bueno. Los 2 finalistas y el ganador les damos muy poquitos minutos para hablar de su obra, porque claro, el jurado y los que estamos en la organización pues sabemos de qué va la comedia que ha ganado y las 2 que se han quedado ahí en el segundo y tercer puesto. Pero el público no, entonces pues nos parecía que de alguna manera teníamos que darlo a conocer, que era uno de los objetivos nuestros como asociación, es pues, que se creen guiones, ¿no? Y hacen su pequeña presentación, su pitch, y a los productores que invitamos al acto de entrega de premios. Y el primer año, pues nada más terminar el acto, luego damos un vinito y una cosa de picar, y ahí, en ese momento, hubo una productora que escuchó la historia, le gustó mucho, habló con ellos, le gustó mucho más después de hablar con ellos, les pidió el guión y ahí están desarrollándolo. Un saludo a Paloma Mora. Sí, Paloma se puede Mora? Decir, sí. Paloma Mora, es Paloma Mora. Pues un saludo a Paloma Mora, que a mí es una productora a la cual yo admiro mucho,
que sabe sacar adelante los proyectos, que tiene muy claro si algo le gusta, se lo pelea y ahí está, con moduleros. El segundo año, pues después de la presentación, también algunos productores nos pidieron el contacto porque les había interesado. No sé si después se desenamoraron o si siguen hablándose de vez en cuando. O sea, yo se lo digo a los estudiantes, digo, a veces en el pitching, evidentemente en un pitch lo importante es el proyecto, pero a veces el productor, por lo que sea, no le cuadra ese proyecto, pero sí que detecta el talento de la persona. Es decir, que ese proceso de enamoramiento se puede producir con el proyecto, pero o a veces con la persona, decir, no me cuadra lo que me estás presentando, pero sí que me interesa que puedas trabajar. Pero ves la actitud, ves lo claras que tiene las ideas, ves cómo ha trabajado esa presentación, que eso habla muchísimo de la persona y de su manera de trabajar. Ahí ves una serie de cosas que dices, bueno, no, pero voy a hablar con esta persona porque quizá ahora tenga otro proyecto que me interesa. Eso se da mucho en los one-to-one, por ejemplo, que hablábamos antes, ese tiempo un poco más relajado para hablar. Pues ahí puedes ir con el proyecto que llevas bajo el brazo a ese foro y además llevas tu cartera con las cosas que tengas por ahí, porque igual ese no, pero puedes hablar de otras cosas que sí. A mí algunas veces me preguntan estudiantes, ¿cómo podemos entrar en contacto con los productores? Digo, participando en un pitch donde van los productores. Por ejemplo, hay muchas maneras. Nosotros estamos preparando una jornada que celebraremos en Cinema Jove, sobre todo para autores que están empezando, una jornada de recursos. Les vamos a explicar cómo dirigirse a las teles, a las privadas, a las plataformas, a las públicas, dónde están los productores, cómo se accede a ellos, etcétera, porque esta es una parte muy importante. Los foros, festivales, laboratorios, talleres, etcétera, son un punto clave, porque además son situaciones en las que tú presentas lo que tienes, te das a conocer y te ponen cara. Luego no eres un anónimo llamando a una puerta. Quizá la primera vez no salga, ni a la segunda, pero después cuando tú llamas a determinadas puertas, sí, es aquel que presentó en este festival, aquel que presentó en aquel otro. Esta es una de las grandes bondades que tiene hacer un pitch. Productora y gestora cultural Teresa Cebrián, estamos terminando, regálenos una película. El tercer hombre. El tercer hombre. Sí, me parece... ¿Y quién lo dirigió? ¿Quién fue el director? Pues mira, ahora mismo me pillas tan en blanco como la lona que tengo detrás. No, lo digo porque dicen que fue Carol Reed, pero hay quien dice que fue Orson, que no interpretaba, lo sé. Yo ahora mismo te puedo decir el tercer hombre, pues me parece fascinante, la he visto miles de veces, pero sobre todo es por el guión. Es uno de los poquísimos, es que es magnífico y maravilloso, y es sabes que está basado en una obra de Graham Greene. No es mala novela tampoco. Es que se escribió para ser llevada a la pantalla. Se escribió por encargo de Orson Welles, sí. Y se escribió con el único objetivo de que eso se pudiera trasladar a la pantalla. La leí hace poco, además en inglés, y funciona muy bien. No sabría decirle que me gusta más. Pues es que nacieron en paralelo. Y nacieron con el único objetivo de que eso se llevase a la pantalla. Y el resultado es tan magnífico que, bueno, a mí es una película que me encanta. ¿Una novela? Una novela. ¿Un libro? Pues mira, hay tantísimos, pero ahora mismo se me ocurre Leviatán de Paul Auster, por una escena que me marcó y en la que pienso de vez en cuando. Hay un punto en el relato en que el personaje está en su casa y está anocheciendo y él tiene esta rutina que se va a dar un paseíto por el bosque que tiene cerca y está en su casa, se deja la lamparita encendida. Qué miedo dan los bosques que aparecen en las novelas de Paul Auster siempre, ¿eh? Bueno, pues en principio no lo da, pero esta persona está allí, se deja su lamparita encendida porque vuelve en 10 minutos y tarda como 30 años en volver. Sale a dar su paseo rutinario y empiezan a suceder cosas y cosas y Y a mí esa imagen se me quedó de decir, wow. Y bueno, pues había un apartamento de París, apareció hace un par de años o tres, una mujer mayor muerta que se había quedado viendo la tele y la tele seguía funcionando 40 años después. Y era muy chulo porque, claro, era una manera, se había conservado en el tiempo un apartamento en París, pues en los años 50, 60.
todo como estaba en ese momento. Y la tele funcionaba. Y la tele estaba sintonizada y se podía estaba ver. Funcionando. Era lo Me parece increíble. Bueno, pues este tipo de... Pues esto es lo que a mí esa escena concreta de Leviatán, y la tengo cada vez que me voy a algo, eso que dices, pues voy a bajar la basura y subo, lo apago todo y lo dejo todo como si no fuese a volver jamás. Tiene a usted en la cabeza. Sí. ¿Y quién ha sido importante para usted? ¿Algún referente que recuerde en su carrera que le haya inspirado? Pues es que muchísima gente. Tantísima, pero mira, casi te diría es una persona que no es conocida y ya no vive tampoco, es Honorio Rancaño y trabajó en la Mostra de Cine de Valencia durante muchos años. Era una persona hijo de exiliados, había estudiado en la Escuela de Cine de Praga con Milan Kundera, era un hombre con un bagaje impresionante, a quien yo conocí en la etapa de la Mostra de Cine, que me dio mi primera oportunidad, porque mi vida iba por otros derroteros, hasta que tropecé con él. Entré a trabajar en aquella Mostra de Cine del Mediterráneo de principios de los 80, muy jovencita, sin ninguna experiencia profesional. Sí, debería tener usted entonces días, 5 años. O 4. O 4. Entré para una semana para ayudarles a hacer un mailing como se hacían entonces, que era imprimiendo cartas, doblándolas, metiéndolas en sobres. Era un trabajo de horas y horas ensobrando. Y empecé así. Y él me dio mi primera oportunidad y gracias a aquello mi vida profesional dio un giro. Entonces yo a Honorio siempre lo tengo ahí presente. Vamos a mandarle, si le parece, también un recuerdo al que fue después director de la Mostra. Hablamos antes de él, a José Luis Forteza. A José Luis Forteza también, un gran tipo. Sí. Y le mandamos, bueno, desde aquí también, un cariñoso. Estarán haciéndose gin tonics juntos, ahí arriba o abajo, donde estén los dos. Alguno, acompañado de algún cigarro y alguna seguro, sonrisa. Seguro. Y algún chiste que otro. Pues productora y gestora cultural Teresa Cebrián, ha sido un placer. Lo mismo digo. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.